Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El viaje de regreso al alma. En esta ocasión tenemos una gran invitada. Es una mujer que a mí me ha cautivado desde el día uno que la conocí por su sabiduría. La van a ver, la van a escuchar. Escucharla es una delicia, yo podría escucharla por horas. Sé que lo mismo les va a pasar a ustedes. Ana María Llamazares, bienvenida a este podcast. Gracias por este espacio. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Claudia. Qué de flores. Bueno, Ay, no, me quedo corta. yo también podría empezar a retribuirlas, ¿eh? Porque No. también creo que lo nuestro ha sido así como un encuentro, un flechazo rápido de Ujú. nuestras dos energías, porque ni nos conocemos personalmente. No. Vos vivís en México, yo en Buenos Aires. Y sí, tenemos ahí un link común, pero bueno, lo nuestro fue un vínculo así de encuentro Amor a primera vista. amor a primera vista, de las almas que se reconocen seguramente de alguna otra Así, encarnación, ¿no es cierto? así es. No, y pues sí, Ana más, Ana María a mí me tiene muy cautivada siempre, te digo, escucharte, ¿no? Siempre yo me puedo quedar así escuchándote horas. Y bueno, pues va a ser una delicia poder tener esta charla contigo. El tema del día de hoy es honrando lo femenino como misión de vida. Sin duda es un tema que fue de los primeros que nos unió, ¿no? En nuestra búsqueda espiritual a ti y a mí. Y sin duda es un tema en donde yo te reconozco absolutamente como maestra y todo lo que tú dices desde ese lugar, pues yo lo considero lleno de sabiduría y de mucha experiencia. Pero antes de adentrarnos un poquito a este tema, en cada uno de los podcasts nos gusta conocer al viajero, ¿no? Conocer más, no tanto la parte profesional o el hacer, aunque también es importante y lo vamos a tocar, pero sobre todo cuando, como tú lo sabes mejor que nosotros, cuando se trata de este camino espiritual, pues el hacer queda bastante en segundo plano, ¿no? Es más bien el instrumento que toma la misión para poderse manifestar. Entonces, antes de ir como desmenuzando de a poquito esta charla, cuéntanos, Ana María, ¿tú cómo te definirías? ¿Cómo Así autodefinirías empezás. a Ana María? Sin Así anestesia. empiezo, directo, vámonos. ¿Cómo te definirías? Bueno, eh, ya a esta altura de la vida, que tengo unas cuantas décadas vividas, me considero una buscadora realmente y espero seguir siéndolo hasta el último minuto, sintiendo que siempre hay algo más para descubrir, siempre hay algo más para experimentar y transitar la vida como con ese asombro permanente, constante, porque cada día te trae alguna novedad, aunque sea una cosa pequeñita, ¿no? Pero cuando uno vive la vida con ese nivel de, podríamos decir, de asombro, esa es la palabra que me viene, asombro, eh, la vida se convierte en algo gozoso todos los días y diferente, por más que hagas más o menos siempre lo mismo, porque tampoco podemos estar inventando la pólvora todos los días, ¿verdad? Uno necesita rutinas para organizar la vida, porque la vida es así, tenés actividades, tenés compromisos, eh, vínculos, etcétera. Pero hay algo que pasa bueno, no sé, por esa como lupa interior, ¿no? De cómo nos situamos frente a la vida, a lo que nos sucede, a lo que vamos transitando. Y la verdad que, bueno, eh, yo estudié antropología, vos decías el ser y el hacer, me venía esa, como la verdad que yo las imagino ya a esta altura como una lemniscata, ¿sabes lo que es una lemniscata? Es el No, símbolo, la lemniscata es el símbolo del infinito. Y en el tarot es el sombrero del mago, viste que tiene así una forma de 8 sí, acostado. sí, sí. Ajá. El ser y el hacer nunca están separados, o si están separados es a costa de un enorme sufrimiento para la persona y para el alma, ¿no? Es decir, que cuando uno puede convertir en una danza permanente ese ser con el hacer se transforma en un disfrute permanente. Para mí tuve la suerte o la fortuna, no sé, en esta vida de poder elegir, ¿no? Hay personas que no pueden elegir y, Totalmente.
Este, yo he tenido una familia que me ha dado contención, me ha dado sostén, me ha dado mucho afecto dentro de todas las cosas que uno de todas maneras necesita elaborar de las relaciones familiares. Y bueno, pude elegir estudiar, trabajar tempranamente. Trabajé 20 años como periodista, lo cual me ayudó muchísimo a vencer miedos, timideces, salir al mundo, aprender cómo es el mundo de afuera. Cuando uno tiene una familia muy protectora, como fue la mía, salir era, y al principio, ¿a dónde voy a ir, no? y bueno, yo como tengo esa energía medio de exploradora, a los 16 años ya estaba trabajando. Di mis últimos años de secundario libres porque no me gustaba ir al colegio, no resistía la disciplina, los celadores. Los celadores son los que cuidan la disciplina y los que castigan, generalmente castigan, ¿no? Y bueno, me gustaba estudiar, así que siempre también fui una investigadora de alma, eso debo reconocerlo. Yo me he podido dedicar en mi vida a la investigación, tuve como investigadora científica dentro del CONICET, que es la entidad aquí en la Argentina que financia, digamos, oficialmente la investigación. Y también dentro de eso tuve la oportunidad de elegir un tema que para mí fue un tema seminal, es decir, fue una semilla de mis propios intereses, que fue el arte rupestre, el arte en las rocas, de las culturas originarias. Primero estudié de la Patagonia Argentina, del sur, y después del noroeste. Y ahí fue que me encuentro con el chamanismo, con culturas que en la antigüedad usaban plantas sagradas para entrar en trance, para después volcarlo en sus dibujos, en las pinturas que hacían en las cuevas, en las rocas. Y a mí todo eso me fascinaba, realmente me fascinó, me sigue fascinando al día de hoy, ¿no? Yo entro en un sitio con arte rupestre y es una sensación de entrar en un lugar sagrado, ¿no? Por muchas razones. Y después, bueno, a eso me fue llevando, una cosa me fue llevando de la mano a otra. Y así, simultáneamente a mis temas de investigación, que fuera mi hacer, podríamos decir, yo iba como desplegando mi ser, un poco a veces a los trompicones, como sí, con muchos errores y bueno, y temas, sobre todo emocionales, obviamente, es lo que más nos cuesta en la vida, creo, ¿no? Los vínculos interpersonales, afectivos, las parejas. Bueno, en algún momento de tanto buscar en mi psicología y con terapeutas y qué sé yo, sentí claramente que no era más por ahí, que había que dar un paso, pero no para el frente, para arriba, que se trataba de otra búsqueda de lo espiritual, claramente, ¿no? Este, y bueno, también ahí vino el chamanismo en mi auxilio, realmente. Así que me considero muy afortunada porque si bien no he tenido muchos maestros, así académicamente hablando, sí he tenido, bueno, sí, muchos maestros de los que he aprendido muchísimas cosas y siempre ayudas oportunas en determinados momentos de la vida, aunque pequeñas frases, gestos, indicaciones, libros, no sé, como sueños, bueno, que te abren otra dimensión, ¿no? Y la verdad que, bueno, sigo viviendo así, como abierta a lo que la vida va trayendo. Así que si vos me preguntás de vuelta, yo te diría, como una vez me dijo mi papá en una conversación, que realmente me gratificó mucho, porque yo siempre busqué mucho el reconocimiento de mi papá y no lo sentía, hasta que un día yo ya era grande y él era muy mayor, me dice, claro, lo que pasa es que vos sos una buscadora, como para explicarse a sí mismo por qué yo daba tantas vueltas en mi vida. Mira que no me satisface, o que en realidad, bueno, no es que me quedo conforme llegando a un lugar y aposentándome ahí, ¿no? Y ahora, bueno, también estoy en un momento muy,
bisagra de mi vida y también estoy con esa sensación de, a ver, ¿cómo hago? ¿Qué sigue de acá en más? ¿No? Así que bueno, sí, yo creo que te contaba en algún momento que las culturas de los Andes, en nuestro continente sudamericano, tienen una expresión muy bonita, que es Runa Purek, los hombres que caminan, los caminantes. Eh, yo rescato mucho también la idea del Pachacuti y de los chacarrunas, que son los hombres puentes, los que hacen puente entre las culturas, entre, podríamos decir, las visiones de mundo. Actualmente se habla del Pachacuti como esta gran transformación que estamos viviendo y de los chacarrunas como estos hombres y mujeres que unimos varios mundos, blancos indígenas, por ejemplo, ¿no? Lo académico y lo alternativo, si quieres decirlo también de esa manera, los distintos saberes, lo que camina por un andarivel y lo que va por otro, en la emoción y la razón, lo femenino y lo masculino, para ir yendo un poco más a nuestro tema de hoy. Y así que yo le pondría que yo podría ser una Warmipurek, una mujer que camina. Ay, Ana María, ¿ya ven cómo podemos seguirte escuchando y escuchando? Pues mira, justo dijiste el punto, ¿no? El tema de hoy es lo femenino y yo creo que, pues antes de irnos, te digo, mucho de lo que yo busco en este podcast es, como te platicaba antes de que entráramos a este en vivo, es ir ayudándonos a buscar ciertas, así como el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Estas como moronitas que nos va dejando nuestra propia alma y nuestros guías, y ¿no? Nos van dejando como moronitas en el camino, y nosotros vamos buscando y eso nos va buscando a nosotros, ¿no? Al mismo tiempo. Y una de las cosas que te escucho y me llama tanto la atención cuando empecé esta agenda, ¿no? De los diferentes viajeros que yo quería entrevistar, se fueron acomodando en base a la agenda de que cada uno podía, no es como que yo lo orquesté ni así lo acomodé. Pero los que han ido escuchando la línea progresiva de este podcast, es increíble cómo cada podcast parece que se ha ido acomodando así, o que ha habido un guión, o que ha habido una planeación de los temas, porque llevamos 3 podcasts para acá hablando de la naturaleza. El podcast anterior al tuyo fue chamanismo, ¿no? Este es energía femenina. Entonces, son de esas cosas que a mí me fascina ver el tejido del gran espíritu, cómo se va, ¿no? Metiendo ahí entre todo el hacer que vamos haciendo. Entonces siento que contigo es como el perfecto lugar, la perfecta vasija a la que vamos a llegar para poder conectar, porque además antes de ti estuvo Leo, ¿no? Leo Batistelli, que Batistelli. también lo conoces y estuvimos hablando de arte. Entonces, en ti, Ana María, se hacen estas 4 conexiones, ¿no? El arte, el chamanismo, toda esta cuestión de la conexión con la madre tierra y la energía femenina. Entonces, de veras, ahorita te escuchaba y dije, ¿cómo parece que de veras esto está planeado? ¿No? Porque imposible que lo hubiéramos orquestado todos, ¿no? Pero bueno, pues así está y es perfecto. Entonces, la energía femenina creo que es esta vasija, ¿no? Este contenedor en donde realmente estas 3 y estos 4 temas que hemos estado hablando en el podcast, conectado a la misión de vida, conectado a la energía, conectado al camino espiritual, pues es esta posibilidad de abrirnos a una nueva perspectiva. ¿Qué es para ti la energía femenina, o más bien cómo la energía femenina llegó a tu vida? O sea, ¿por qué de repente empezaste a mirar este tema? Ay, bueno, porque es un tema que me ha atravesado toda la vida, la tensión entre lo femenino y lo masculino. Tal vez porque, y vuelvo, que vos me invitaste a hablar un poco de mi camino personal, así que bueno, hago autorreferencia. Yo he tenido padre y madre como 2 modelos muy estereotípicos del padre, bueno, proveedor, era brillante intelectualmente, actuó en política, profesor universitario, bla, bla, bla. Bueno, un hombre que se hizo de nada, hijo de inmigrantes, y llegó a ser ministro de la Nación. Bueno, cuando él hablaba, todos escuchábamos en la casa, ¿no? Yeah. Y mi madre, que también hija de inmigrantes, estaba con su destino fijado, tenía que ser
la mujer de, la madre de, y llevarle el maletín al marido a donde fuera, ¿no? Y lo que ella quería o deseaba no importaba mucho, siempre estaba subordinado, en segundo plano. De hecho, ella quería ser, o hubiera querido ser, cantante lírica, fíjate, ¿no? Yo que te hablaba del canto, como una asignatura pendiente de mi linaje femenino. Y no la dejó el padre porque era un español así, bastante rectilíneo, podríamos decir, mi abuelo. No le dejó ir ni siquiera al colegio secundario para no salir de la casa sola, imagínate. Entonces era la mujer sometida o el hombre conquistador y brillante. Entonces, yo crecí con esos dos modelos y yo no sabía qué hacer en mi vida. Yo quería ser como mi papá, a ver, ¿qué me iba a quedar en casa tejiendo calceta, no? Pero yo era una mujer. Entonces, ¿cómo integrar esas dos energías? El deseo de ser yo misma, que siempre estuvo muy presente en mi vida, y que creo que es un tema de época, porque justamente es el motivo de la frustración femenina histórica, el no poder ser lo que realmente brota del interior de uno. Y bueno, ¿y cómo compaginarlo? Para no convertirme en esas mujeres que parecen hombres andando por la vida, ¿no? Luchadoras y todo lo que vos quieras, exitosas y qué sé yo, pero que dejan jirones de su corazón y de su cuerpo en pos del éxito y del estar siempre en la vidriera, en la primera, ¿no? Así que para mí esto ha sido siempre, 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 desde pequeña, un tema. Y te diría que todavía me considero en búsqueda de esa energía femenina, ¿no? Porque es realmente la compaginación de las tensiones en el interior de uno es trabajo verdaderamente de todas las... Pero para volver a la imagen que vos traías al principio, que me encantó, la de la vasija, es una imagen tan femenina, y evocaba muchas, bueno, yo soy muy visual y he trabajado mucho con el arte de las culturas indígenas, y evocaba algunas de esos cántaros de cerámica tan alisados, tan bellos en su simplicidad, en su austeridad, y al mismo tiempo en su funcionalidad, y contener agua, por ejemplo, ¿no? En los cántaros para contener aguas. El agua es un símbolo de la vida, de lo vivo, de lo que vivifica, de lo que revivifica, de lo que alimenta, nutre, hidrata. Y la verdad que la energía femenina, digamos, saliendo de esos estereotipos con los que nosotros aprendimos a criarnos, de el fuerte y lo débil, etcétera, etcétera, lo sensible y lo racional y lo emocional, toda una cantidad de patrañas culturales, diría yo, que de todas maneras tenemos muy, muy metidas adentro. Si vamos a tratar de percibir de qué se trata la energía femenina profunda, es decir, el principio energético de lo femenino, más allá de mujer-hombre o géneros diversos. Y creo que tiene que ver con esto del contener, del recepcionar, del sostener, del abrigar. Abrigar en el sentido, ¿no? Sí, al apapachar, pero abrigar es dar abrigo a algo que tiene que desarrollarse dentro de un espacio protegido. Y hoy en día la energía femenina es tan importante porque como hemos en Occidente cortado lazos con lo sagrado, es la energía femenina la que puede dar un nuevo contenedor para lo sagrado. Imaginaba lo sagrado como una semillita que la podríamos poner ahí adentro de ese contenedor, de esa vasija, calentito, abrigado a la sombrita, ¿no? En un espacio para que todo eso vaya
germinando. Y esa es la gran sabiduría a la que los griegos llamaban Sofía, ¿no? La Sofía, la sabiduría de la naturaleza, que está muy ligada a, podríamos decir, voy a decir cosas que son casi la verdad de la belleza, la verdad y la belleza, ¿no? Lo bello como aquello que realmente genera efectos de equilibrio, de estar en lo correcto, de estar en el buen camino, de estar alineados, de estar en orden, podríamos decir, ¿no? Bueno, eso a mí me trae lo que es la energía femenina como como un gran cuenco o como una gran cuenca inclusive, porque cuenca es algo que permite el surgimiento de algo, es la cuenca como de un río, eh, para proteger la vida, te diría, ¿no? La vida. Y lo nuevo, que vaya surgiendo siempre algo nuevo, que es natural. Así es. Así que honrar la energía femenina, que es el título que vos le pusiste, hermoso. Siempre vos con tu capacidad de sintonizar y de mostrar las próximas. ¿Cómo fue que dijiste las ronditas, las galletitas del camino de Hansel y Gretel? Las moronitas. Muy mexicana la expresión. ¿Qué son las moronitas? Como las migajas. Ah, las miguitas, las moronitas. Claro, sí, sí, Hansel y Gretel iban dejando las miguitas de pan para no perder el camino a casa, ¿no? Bueno, vos tenés, Claudia, esa facultad de no solo dejar las miguitas para atrás, ir poniendo las próximas miguitas en el camino para señalar el camino. Y bueno, yo siento que claramente la que va poniendo las miguitas en ese camino es la energía femenina, como si hubiera llamarla la diosa, no sé, a mí no me gusta eso porque suena como muy New Age, ¿viste? Pero hay una sabiduría, una inteligencia impregnada de sabiduría en el cosmos y encarnada en la naturaleza y encarnada en nosotros los seres humanos y sobre todo, bueno, las mujeres también, pero los seres humanos en general, porque energía femenina tenemos todos, hombres, mujeres y todos los géneros que se les ocurra, encarnada en la especie humana, ¿no? Sí, sí. Sí, pues creo que, bueno, ya nos diste aquí como muchas pautas y muchas claves y referencias, pero una de las cosas que yo me quedo reflexionando mientras te escucho es que conforme nosotros vamos avanzando, bueno, tú dijiste algo que me fascinó y lo quiero retomar antes de que se me olvide, ¿no? En lugar de un paso hacia adelante, un paso hacia arriba, ¿no? Así eso me cimbró toda, ¿no? Pero también creo que es un paso en lugar de hacia adelante, también hacia arriba y también hacia adentro, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, pues generalmente esta búsqueda muy masculina tiene que ver con esta búsqueda hacia afuera, ¿no? De esta conquista del territorio, ¿no? De esta memoria ancestral que tenemos todos de salir de la cueva y salir a buscar y salir a conquistar y todo esto, ¿no? Que hace lo masculino y que también está muy bien. Pero esta conquista hacia adentro creo que también es territorio de lo femenino, ¿no? Esta conquista, entre comillas, ¿no? Pero más como esta búsqueda de nuestro mundo interior, ¿no? Esta parte femenina que es más callada, que es más silenciosa, que es la noche, que es la luna, ¿no? Que es esta mucho más sutil, pero no por eso débil, ¿no? Porque lo femenino tiene también una fuerza impresionante, ¿no? Entonces, muchas veces creemos, ¿no? O hay como de repente este entendimiento de que lo femenino es volvernos más femeninas como mujeres, ¿no? Como una parte como más dulce, como más suave, que claro que lo femenino tiene también esa cara.
Y una de las cosas que me gusta mucho que tú acabas de mencionar es esta parte de la capacidad de integrar, ¿no? Que como seres humanos podemos integrar lo masculino y lo femenino, ¿no? Que no se trata de seguir desde la polaridad de la mente, de estar solo en la energía masculina o solo en la energía femenina, ¿no? Sino realmente poder integrar. Y yo creo, no sé si estés de acuerdo, que muchas veces estos avances, si pudiéramos utilizar esa palabra, dentro de nuestro camino espiritual, luego es pendulear, ¿no? Hay muchas veces que si estábamos muy en la energía masculina, como nos ha pasado a muchas mujeres, ¿no? Porque era el sistema, ¿no? Era lo que todos y Ujú. todas añorábamos, ¿no? Esta parte de la conquista del mundo exterior, ¿no? Lo que sea que signifique para cada uno de nosotros. Pero de repente muchas de nosotras, en especial muchas mujeres, hemos sentido este llamado de, ok, esto ya caducó, ¿no? Aquí ya sentimos que, como bien decías, ¿no? Ya estoy agotada, ya pagué muchas consecuencias por estar solo en esa búsqueda, ya estoy agotada, ¿no? En muchos sentidos por estar en este lugar en donde se siente que no es mío. Entonces a veces penduleamos a la búsqueda plena, ¿no? De lo femenino y en algún momento llegaremos como en el péndulo, en el justo medio, de ir integrando las dos, ¿no? No es ni esto, sino tomar lo mejor de los dos sistemas e irnos adecuando en base a lo que la vida nos esté requiriendo en ese momento. Entonces, si tú pudieras darnos como pautas de lo femenino, ¿no? Porque además, bueno, pues ya después haremos el anuncio más propio y aprovecho este momento para meter este anuncio. Ya Ana María y yo tuvimos la oportunidad de dar un taller juntas, ¿no? Que se llamaba Ujú. Despertando a la Sacerdotisa Interior. Y vamos a dar otro también en noviembre, ¿no? Que va a tener que ver con los ciclos de lo femenino. Pero en ese taller me acuerdo perfecto y por eso aprovecho este momento para dar el anuncio, que tú nos contabas en ese taller estos diferentes rostros que tiene la energía femenina. ¿Nos pudieras compartir un poco esto para que las que te y los que nos están escuchando puedan decir, ah, claro, mira, y aquí me voy identificando, o mira todo lo que también me falta por explorar? Ujú. Ah, sí, otro temazo, otro temazo. Ya sé, y tenemos como 5 minutos. No, no, no. Sí, precioso ese taller que dimos el año pasado, sobre fin de año. Creo que fue Sí, sí. un lindo encuentro para cerrar y bueno, después nos hemos tomado un tiempito, pero va a fructificar esta semillita este año en noviembre en otro taller un poquito más amplio. Y la propuesta era ver cómo lo que llamamos lo femenino, lo mismo que lo que se llama lo masculino, son fuerzas, son principios de la energía humana. eh, y yo me arriesgaría a decir natural, porque en la naturaleza hay eh, formas de la energía femenina y formas de la energía masculina. Y claramente está representado en el Sol y la Luna, por ejemplo, ¿no? Eh, las distintas luminosidades. Ya nomás allí tenemos una primera descripción de cómo podríamos identificar muy sensiblemente la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Una es diurna, la otra es nocturna, una la pintaríamos de amarillo rabioso o rojados, colores cálidos, vibrantes, y la otra la pintaríamos de colores plateados, azulados, blanquecinos y de colores fríos. También la podríamos asumir entre la Tierra y el Sol, por ejemplo. La Tierra como realmente la encarnación más concreta de la energía femenina en este planeta, con otra forma de encarnación muy poderosa de la energía femenina que son los océanos, las aguas profundas, ¿no? Pero la Tierra en relación al Sol, para no seguir abriendo, la Tierra es sólida, el Sol es gaseoso, la Tierra es tierra en términos de elementos, el Sol es fuego y gas, es calor y otra vez es frío, es concreto y es explosivo. Eh, una es más de contracción, de atracción, de gravedad, de estar
de enraizamiento, y el sol es más de expansión, de irradiación, de vibración. Bueno, son todas palabras que por ahí nos ayudan a ir, más que conceptos, son sensaciones, son formas de percibir esas mismas energías dentro nuestro. Podríamos decir que entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo físico, la materia que nosotros habitamos, haciendo un símil con la Tierra, nuestro cuerpo es como el planeta Tierra, es la materia, es lo físico, es lo que nos da estabilidad, lo que nos permite estar aquí y ahora. Es por donde corren los ríos, las venas, la sangre. Todos son elementos bien femeninos. Y nuestra mente es el sol. Nuestra habla es el sol, que se expande, que vibra, que nos transporta, que nos permite comunicarnos, que nos lleva a imaginar. A través de la imaginación podemos estar en muchas partes al mismo tiempo. Podemos realmente amplificar, proyectar. Bueno, otro rasgo importante de lo femenino es bueno, el cuerpo contiene claramente, y es el que contiene al alma en esta encarnación, ¿no? Es como la copa de esta experiencia, donde vamos a nutrirnos cuando encarnamos, esa chispa, digamos, espiritual que baja en determinado momento. ¿A dónde reside? En un cuerpo. Elige un cuerpo. El que nos recibe es un cuerpo. Es una madre, en principio es un útero, y después es nuestro propio cuerpo que nos materniza también durante todo el resto de la vida, o al menos sería ideal que lo pudiéramos hacer, no siempre. Hoy en día estamos sufriendo, por ejemplo, es una pequeña ventanita, un tema junto con la desconexión de todo esto, la autoagresión del cuerpo, ¿no? La mutilación a través de muchas formas, los piercings, los tatuajes, la automutilación, la drogadicción, las dietas intoxicantes, etcétera, etcétera. Es una forma de agresión muy sutil, muy inconsciente, pero es una forma de agresión en nuestro cuerpo femenino también, ¿no? A esta gran vasija de energía femenina que somos, que es nuestros cuerpos, que son nuestros cuerpos en esta vida, ¿no? Y claramente el otro aspecto que me gustaría retomar de lo femenino es la capacidad vincular sensible, la capacidad de resonar con el otro y con uno mismo, esta capacidad de, digamos, de autopercepción profunda es muy femenina, claramente, y al mismo tiempo, es decir, que tenemos muchos arquetipos que nos indican esto. Bueno, después de hablar un poquito de esto de los arquetipos, de cómo se van desplegando, pero también la capacidad de percibir al otro, de empatizar con el otro, eso es muy femenino o requiere de energía femenina en hombres y mujeres. Escuchar al otro, pero escucharlo no solo con la cabeza, ¿no? Y el oído, escucharlo con todo el cuerpo, justamente. Sentir qué es lo que me está diciendo el otro, qué está trayendo, qué le está pasando al otro, con qué energía viene, qué le puedo dar y qué puedo recibir. Porque, bueno, y ahí hago el puente, en este taller trabajamos sobre las diosas griegas. De todas maneras, en cada cultura hay diosas y dioses, pero hablando de lo femenino, diosas que expresan los múltiples rostros de esta energía femenina que es tan compleja, ¿no? Tan multifacética, tan multidimensional, y que no solamente, por ejemplo, hablábamos de la capacidad de la empatía, del sentir al otro,
Y allí me venía Venus, por ejemplo, ¿no? La diosa griega, que es la diosa de la belleza, es la diosa también de la autoestima. Venus andaba siempre con un espejito, que superficialmente, sí, se la representa con un espejito, se miraba, que superficialmente, ¿qué decimos? Es la coquetería femenina, que quiere ver que estemos perfectas, qué sé yo, que no se nos corre el rímel, ¿no? ¿Por qué? Para agradar al varón, para conquistar. Bueno, es un aspecto, no vamos a negarlo, ¿no es cierto? Pero más profundamente en ese espejito está contenida esa condición, esa posibilidad de mirarse a uno mismo, de estar en receptividad y no solamente para mirarse, porque a veces te podés mirar y decís, ¡qué horror! No quiero ni mirarme, ¿no? Sino valorarse a uno mismo, la autoestima, estimarse a uno mismo, quererse tal como somos, no mirarse para ver quién es la más bonita de este reino, ¿no? Como del cuento de la Bella Durmiente, sino tener un registro, poder tener un registro. Porque la contrapartida de eso es cuando tenemos que hacer uso de la energía masculina que sale al mundo, no estamos en condiciones de luchar y al mismo tiempo mirarnos, a ver cómo estoy bien, mi armadura está acomodada, ¿no? Cuando tenemos que enfocar hacia afuera, ir a conquistar algo, ir a matar un animal para cazar y para comer, o ir a conquistar un trabajo, porque si no nuestra familia no come tampoco, es lo mismo. A ver, todo el foco está puesto en esa presa, ¿no? Ya sea un trabajo, un puesto, o qué sé yo, un mamut. Entonces, son distintas energías y sirven para distintas cosas. Entonces, la sabiduría de las mitologías de las distintas culturas es que le ha dado un nombre a cada aspecto de estas energías. En la mitología griega está muy interesante porque, como todas las culturas que tenían raíces precristianas, paganas, muy ligadas a los ciclos de la naturaleza, todo esto estaba muy relacionado, por ejemplo, con los ciclos de la luna. La luna nueva, la luna llena, la luna creciente, la luna menguante. Entonces, a partir de las formas de la luna y de las energías, que influyen mucho en las cosechas, en la naturaleza, en las mareas, en las menstruaciones, etc., los griegos elaboraron un panteón de diosas, mujeres femeninas, muy interesante, que van desde las más jóvenes, como Venus, la Core, ¿no? Después Perséfone, las diosas del mediodía, las maduras, las mujeres maduras, como Deméter, la diosa de las cosechas. Y después también aparecen las diosas de la madurez, de la sabiduría, están las diosas de la noche, como Hécate, que siempre, como le hemos tenido más miedo a lo oscuro en Occidente que a lo diurno, nos hemos identificado con el principio solar y no con el principio lunar, a diferencia de otras culturas, ¿no? Entonces, en nuestra cultura, todo lo que tiene que ver con la noche, con el inconsciente, con lo femenino, siempre fue más temido y más relegado y más oscurecido, podríamos decir. Entonces, esta diosa, por ejemplo, Hécate, que era la diosa de las encrucijadas de los caminos, de la medianoche, se la consideró la bruja. Pero también, fíjate que eso hace a una condición de lo femenino, que es la intuición, la capacidad de captar lo supraconsciente. Hoy en día está aflorando, por suerte, tanto en hombres como en mujeres, pero mucho más en mujeres, porque de hecho el movimiento del despertar espiritual es cuantitativamente notable, más importante entre mujeres que en hombres. Eso lo sabemos todos los que hacemos este tipo de actividades, que en un taller de 25, 20 son mujeres, 5 son hombres, o menos la proporción. Bueno, Hécate era la diosa de
la noche, de la luna nueva, es decir, de cuando el cielo está oscuro, porque la luna está cubierta por el sol, entonces no se la ve en el cielo. Pero después hay, bueno, como por ejemplo Perséfone, que es que termina siendo la compañera de Hades, ¿no? De la esposa, en realidad, de la diosa de las profundidades, del inconsciente. Ujú. Y lo que creo que es interesante recorrer un poco este panteón de arquetipos, desde las jóvenes doncellas hasta a las viejas ancianas maduras, inclusive atravesando ese estereotipo de la bruja mala también, porque es un estereotipo que actúa desde las sombras de lo femenino, no vamos a idealizar y romantizar totalmente lo femenino. Uh-huh. Bueno, ustedes en México tienen una representación maravillosa de la poderosa, podríamos decir, deidad tónica, es decir, de la tierra, de lo más oscuro de lo femenino, que es la Coatlicue, ¿no? Yo recuerdo esa estatua ahí en el Museo de Antropología, esa diosa que está llena de calaveras, de serpientes, que es como la Kali americana, la que se alimenta de la sangre de los sacrificios, pero que al mismo tiempo es la que riega la tierra con esa sangre para que vuelvan a nacer las nuevas vidas. Uh-huh. De modo, pero claro, como todo arquetipo, y esto Jung lo dijo y alertó también, hay una pregnancia, una fuerza, son como imanes los arquetipos. Entonces hay que tenerles cuidado, respeto, honrarlos, porque cuando somos tomados por un arquetipo corremos un fuerte riesgo, ¿no? Sí. De quedar atrapados por esa energía. Tal cual. Y cuando la energía femenina se polariza mucho, porque las mujeres se ponen en víctimas y operan desde las sombras, porque el poder femenino es enorme, y no se puede contentar con quedar en la cocina haciendo ñoquis, nada más. Entonces, empieza a trabajar desde la sombra y es peligrosísima, mucho más peligrosa que esas otras mujeres guerreras que salen al mundo a conquistar como pueden lo que necesitan para ellas, su familia y sus hijos. De modo que, bueno, como todo arquetipo, todo tiene su lado luminoso, su lado más oscuro y sombrío, pero dar un recorrido, porque son distintos aspectos que están personificados en distintas diosas, Venus, Demeter, ¿no? Perséfone, Hécate, que a lo largo de la vida toda mujer que haga un trabajo consciente sobre sí misma puede ir reconociendo, encontrando y honrando. Esto es honrar la energía femenina en sus múltiples rostros, ¿no? Y además tiene que ver, bueno, antes de decir esto que iba a decir, me parece a mí súper interesante lo que dices, porque yo recuerdo pues fue antes de que naciera Inés, mi hija, un año antes, así que hace unos 15 años yo empecé a sentir como el llamado de la diosa, que hoy le puedo decir, ¿no? El llamado de algo que estaba despertando en mí, que yo no le podía poner nombre y nadie me podía decir a mi alrededor qué estaba pasando, pero claramente estaba naciendo algo en mí o estaba resurgiendo, ¿no? Entre algo dentro de mí. Y bueno, ahí es que empiezo yo a tener por empezar por un estudio, por mucho trabajo, empecé a hablar, ¿no? Recuerdo muy bien en un viaje que de repente, así, ¿no? Las montañas me empezaron a hablar, la naturaleza me empezó a hablar, ¿no? Y empezó a hablarme la diosa, ¿no? Y me dijo, aquí estoy, he estado siempre aquí, ¿no? Nunca me he ido. Y bueno, pues yo me acuerdo perfecto de llorar como una hija, tal cual, ¿no? De haber descubierto nuevamente a su madre, ¿no? Porque pues generalmente el Dios, ¿no? Lo consideramos masculino y lo consideramos lejano, ¿no?
Y cuando yo empecé a estudiar, ¿no? Bueno, pues tú y yo lo hemos platicado mucho, yo estoy más, ¿no? A mí se me abrió mucho más el camino de las diosas hindús, ¿no? Yo tengo, por mi propia historia de alma, seguramente mucho más conexión con esas diosas, estudié también las otras, pero yo siento una profunda conexión, ¿no? Con todas las diosas hindús, con Shakti, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a entender este matrimonio sagrado que habla la cultura hindú, ¿no? De Shiva, lo masculino, y Shakti, ¿no? Lo femenino. No era esto o esto, ¿no? Era un mismo Dios con dos rostros, ¿no? Y como Shiva tiene 108 nombres y 108 caras, y como Shakti tiene 108 nombres y 108 caras, ¿no? 108 diferentes versiones de lo sagrado que se manifiesta en nosotros, ¿no? Entonces, para mí fue así una locura, una pasada haber descubierto todo esto que había por explorar en mí, ¿no? Me acuerdo perfecto la emoción de decir, uf, todo lo que todavía hay por descubrir, ¿no? Como yo me supongo que un conquistador que acaba de descubrir tierra nueva, pues para mí fue esa sensación, ¿no? Entonces, desde ese lugar de mucha emoción es que yo me relaciono con lo femenino. Y bueno, lo hemos hecho tú y yo, cada una desde nuestros lugares y lo hicimos juntas en ese taller, la posibilidad de como mujeres empezar a abrir un espacio de sanación a lo femenino, ¿no? De lo femenino muy relegado, muy castigado, muy satanizado, ¿no? Como muy la parte enloquecedora de la mujer, todo esto que dices, ¿no? Todos estos arquetipos que se han vuelto parte de la sombra de lo femenino. Entonces, esa es una tarea, ¿no? Que tanto hombres y mujeres tenemos en lo individual, hacer un proceso de sanación de lo femenino colectivo, de lo femenino individual, de lo femenino familiar, ¿no? Hay muchas capas, ¿no? De lo que podemos ir sanando, pero también recuperando, ¿no? Y yo creo que también, como dices, esto que llamamos el despertar espiritual, pues lo femenino, ¿no? O sea, de repente se puso como de moda, ¿no? Entre comillas, y yo veo cada vez más círculos de mujeres y veo cada vez más cursos de despertar de lo femenino y ¡fum! Se hizo para variar como otro boom, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Buenísimo que esté en la boca de muchos, ¿no? Este tema. Pero también el despertar espiritual viene acompañado de lo femenino, como dices tú, en el sentido de que el despertar espiritual tiene que ver mucho más con con este camino que tú dices que es cíclico, ¿no? Hay veces que pensamos y queremos andar esta misión de vida o este camino espiritual desde lo masculino, y no es que no se pueda, creo que sí, ya que lo puedas integrar, pero cómo lo femenino nos va dando pautas a que estos caminos espirituales son como espirales, ¿no? Vamos haciendo como ciclos, vamos haciendo de repente un tema, ¿no? Que lo viste desde una manera, ¿no? Pues al día siguiente lo vas a poder ver de otra. Y ahorita a lo mejor tú y yo estamos hablando de lo femenino de esta manera, y si hiciéramos otro podcast por esto, seguramente tú y yo tendríamos una nueva mirada, ¿no? O una mirada mucho más complementaria sobre esto. Sí. Entonces, ¿cómo? Y tristemente ahora sí nos quedan como 5 minutos, se nos está yendo el tema y el tiempo. Y siempre digo, en cada podcast va a tener que haber una segunda temporada con cada uno de mis viajeros invitados porque tenemos mucho que hablar. Pero, ¿cuál dirías tú que es en tu propio viaje, en tu propio caminar, la importancia de lo femenino en tu misión de vida, en tu despertar espiritual? O sea, ¿qué ha sido? Porque lo dijiste previo, ¿no? Lo femenino es algo que ha atravesado todo tu hacer y todo tu ser. ¿Cómo consideras que lo femenino te ha atravesado y que nos dé pautas a nosotros? Bueno, me gustaría como volver a hacer énfasis en la capacidad de lo femenino de integrar, porque en definitiva el trabajo es la integración de los opuestos Tal cual. y la estabilización de esa integración, porque a veces esto es muy cíclico, como vos decías, uno llega a cierto momento y tuve un insight, ya está, no sé, y se cree que entonces a partir de ahí, ¡pum! Nada. Y la vida te vuelve a poner como otro De desafío. rodillas. Exactamente. Y generalmente uno, cuando somos más jóvenes, tendemos a responder en forma pendular. Vamos de acá para allá, ¿no? Y oscilamos entre una respuesta muy masculina,
y después una respuesta más femenina, temporadas que estamos más identificados con una cosa, otros tiempos con otra, momentos de la vida, roles en la vida que jugamos, etcétera, etcétera. El tema es cómo a lo largo de la vida podemos ir integrando para que esa unión, ese matrimonio sagrado, como realmente lo llama la alquimia y Jung, que se inspiró en la alquimia, sea un matrimonio estable, no que estemos un día en el ala derecha de la casa y otro día y peleándonos a ver quién tiene razón. Que todos lo hemos hecho, obvio, ya conocemos esa experiencia, ¿verdad? Por otro lado, hasta que no conocemos la alternancia, es difícil ir encontrando el equilibrio. Pero la energía femenina es la que finalmente, sutilmente, va poniendo esas miguitas en el camino para que nuestro ser interior se vaya estabilizando. Para mí, esa es lo que más honro de la energía femenina, podríamos decir, ¿no? Lo que me ha traído hasta una altura de la vida. Yo paso una vida muy tormentosa emocionalmente, desde mis vínculos, con todo, con mis padres, con mi familia, con maridos, con amantes, ¿no? Por suerte con mi hijo no tanto, mi hijo es bastante estable el vínculo, pero ahora muy lejano porque vive en Holanda, así que, pero bueno, pero en los últimos tiempos, la verdad que estoy empezando a sentir esto de que, bueno, hay como una cierta estabilidad, se puede, se puede. Mira, yo me dedicaba a estudiar astrología y lo digo, y realmente en mi carta es una cosa de unas tensiones brutales. Uno para acá, una especie de ring donde se pelean varios gladiadores. Así que la verdad que la primera mitad de mi vida fue un no sé, una lucha, podríamos decir, ¿viste? Y esto todavía hoy en día tengo momentos anímicamente de subes y bajas, por supuesto, pero creo que si uno le da el comando de este barco a esa diosa de sabiduría femenina profunda, se va encontrando como un cauce más o menos estable. Y eso es un atributo muy hermoso, muy, muy hermoso, que nos llena de paz, nos llena de alegría, de júbilo, eh, frente a cada cosa, incluso en los momentos difíciles, porque uno se empieza a tomar las cosas de otra manera, con menos dramatismo, ¿no? Con menos miedos también. Bueno, no digo que el miedo que el miedo desaparezca, por supuesto, siempre están. Claro. Pero es qué hacemos con eso, lo más importante, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos en el primer plano? ¿Lo ponemos adelante de todo? ¿Y nos metemos debajo de la cama? ¿O lo invitamos a pasear junto con nosotros a hacer lo que haya que hacer? Así es. Así que... Pues sí, pues Ana María, voy a ir teniendo que cerrar porque, bueno, pues parte del podcast es también tener un espacio de meditación. Y no quiero que nos perdamos la oportunidad de tener este espacio de meditación. Dale, que vos haces una meditación. Quiero hacer como el puente, ¿no? Entre lo que hemos estado hablando y este momento de meditación que vamos a abrir. Y es dejar esta semillita de cómo lo femenino también es esta mujer medicina, ¿no? Y cómo lo femenino tiene la posibilidad alquímica de transformar el veneno en medicina, ¿no? Lo masculino lo tiene a su manera, pero sobre todo lo femenino, pues es esta parte, ¿no? Maternal que cura las heridas y sobre todo que lo transforma, ¿no? No solamente integra, sino que lo transforma y lo eleva, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto quiero empezar ahora sí la meditación. Entonces, bueno, pues si nos acompañas, Ana María, vamos a cerrar nuestros ojitos. Muy bien, pues con nuestros ojos cerrados nos damos unos segunditos en silencio, permitiendo que todo lo que acabamos de escuchar se integre en el lugar que tiene que ocupar dentro de nosotros. Me permito respirar un poco más profundo. Y con la inhalación voy a empezar a crear espacio
para que lo nuevo que hoy recibí pueda ocupar su lugar. Y sobre todo si ya hay creencias, historias, emociones, ideas que ya están viejas, que ya están caducas, están listas para liberarse, con la exhalación las dejo ir, para darle espacio a las nuevas semillitas que el día de hoy, a través de este podcast, mi alma puede recibir. Solo me quedo ahí respirando, sintiendo, exhalando por la boca si lo necesito. Y vamos a llamar a este espacio a los dos rostros que hoy necesitamos, con lo que nos necesitamos volver a reconectar cada uno de nosotros, desde la parte femenina. Por un lado vamos a mirar, vamos a conectarnos con esa parte de lo sagrado femenino, de lo femenino de cada uno de nosotros, que necesita ser sanado el día de hoy. Lo femenino de nosotros que sigue herido, que sigue desequilibrado, que sigue en la oscuridad, en la sombra. Y te pido que solo permitas que tu alma te muestre esto. Si hoy necesitas tomar conciencia sobre lo que necesita ser sanado y liberado de tu energía femenina, ¿qué sería? ¿Es una etapa? ¿Es una creencia? ¿Es una representación? ¿Es un sistema? Te pido que imagines, que visualices a ese rostro de lo femenino herido en ti el día de hoy. Si tomara forma, si se personificara frente a ti, ¿cómo se vería esa energía femenina? Simplemente toma conciencia de este rostro herido, de tu energía femenina el día de hoy, que si hoy lo puedes ver, si hoy lo puedes reconocer, es que está listo para ser sanado. Y antes de empezar a darle salida, antes de empezar a permitir que esta herida empiece a sanar, te pido que tomes conciencia qué fue lo que hirió a esta energía femenina en ti. Porque hasta el día de hoy sigue herida. Porque hasta el día de hoy está en sombra, está en la oscuridad. Observa sus emociones, sus creencias, los rasgos de personalidad que ha creado a partir de esta herida. Cómo se relaciona consigo misma, con los demás, con el mundo. Conforme tomes conciencia sobre esto, te pido que empieces a exhalar su herida. Empieces a exhalar su dolor. Que pienses exhalar todo lo que está listo para ser sanado y liberado en este momento. Y si es algo que necesitas sanar con mayor profundidad, dejamos el espacio abierto para que la vida traiga ante ti los caminos de sanación que necesita esta parte femenina en ti. Y mientras esto se sigue sanando, se sigue liberando, vamos a mirar ahora la energía femenina que está lista para que la recuperes.
esta energía femenina llena de gracia, de sabiduría, de poder, de amor, de medicina. Esta parte luminosa de tu energía femenina que no habías podido recuperar y que hoy está lista para regresar a tu vida. E igualmente siéntela, imagínala, personificada frente a ti. E igualmente toma conciencia de lo que siente, de lo que piensa, de lo que cree. De cómo está vestida, de qué representa. Y sobre todo escúchala con tu corazón, de por qué hoy llega ante ti, de por qué hoy tu camino espiritual necesita que tú recuperes este rostro de lo femenino, desde la luz, desde el equilibrio, desde la gracia, desde toda su grandeza. Y vamos a permitir que esta parte de la energía femenina que hoy recuperas abrace e integre la parte de ti que aún sigue herida, que no la niegue, sino que la integre, que no la evada, sino que le ayude a sanar. Y vas a sentir como esta grandeza de la energía femenina que hoy llega ante ti toma espacio dentro de ti. Y tú te conviertes eso. Ya no la ves afuera, sino la sientes adentro, como una parte de ti. Cómo va tomando espacio, cómo va habitando tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, tu mirada. Quédate unos segunditos integrándola, sintiendo lo que trae para ti y para tu camino espiritual el día de hoy. Y si esta energía femenina se pudiera representar en un objeto, ¿qué objeto sería? Y siente ese objeto como un recordatorio de esto que hoy llega a nivel energético para ti. Como un mensaje, como una oportunidad, como una apertura de caminos nuevos. Simplemente sosténle espacio dentro de ti. Ella sabrá qué hacer. Ella sabrá qué hacer dentro de ti. Qué cambiar, qué liberar, qué expandir, qué integrar. Y respiramos lento y profundo. Y damos gracias a la diosa, a la energía femenina sagrada, por la oportunidad de este espacio, de la vida, de hablar de ella a través de nosotros. Cuando tú te sientas lista, listo, te pido que de a poquito vayas volviendo, vayas moviendo tu cuerpo, integrando lo que recibiste, lo que liberaste.
Cuando esté bien para ti, puedes abrir tus ojos. Ay, muy bien. Pues necesitamos cerrar este espacio y lo Hermoso. cerramos como siempre agradeciendo a la vida, agradeciendo la oportunidad de seguir aquí para evolucionar y para seguir en la búsqueda, ¿no? Tenemos vida y tenemos posibilidad de seguirnos buscando y encontrando. Así que Ana María, bueno, pues sabes lo que honro tu camino, lo que honro tu medicina y tu sabiduría. Es un placer para mí haberte escuchado y teniéndote aquí. Y bueno, pues algo que quieras decir para cerrar, unos menos de unos minutitos. Nada, muchísimas gracias a ti, a vos, por abrir estos espacios de tanta luz, por tu enorme generosidad al abrirnos los espacios y las posibilidades internas con tu mágica voz, y a todos y todas que te siguen y nos han seguido durante este encuentro hermoso. Los dejo con una imagen que me vino durante la meditación, que es la de la rosa. Rosa. Qué lindo, así es. Bueno, pues ahí les compartiremos la información de nuestro próximo taller en noviembre. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por los que estuvieron en vivo, gracias por los que los vieron después. Ana María, nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos escuchamos muy prontito. Adiós. Adiós, hasta pronto.